Entonces, la primera sentencia, que es break, nos va a ayudar a interrumpir nuestro bucle en cualquier momento, siempre y cuando se cumpla una condición que nosotros vamos a definir, ¿no? Si nosotros ejecutamos, veamos que en efecto nos imprime los primeros tres valores de nuestra lista, que es nuestro entero, el booleano y la cadena de texto, ¿no? Y ya no imprime el resto de elementos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos en la sesión previa y es el tema de bucles. Y en específico, hoy vamos a ver un tipo de bucle que se le conoce como bucle iterativo. Ahorita vamos a descubrir por qué, pero o también por su nombre alternativo que es un bucle for, ¿no? Vamos a ver qué es este tipo de bucles que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar retomando? Primero, la definición de lo que es un bucle. Vamos a ver una alternativa de una iteración, pero de forma manual. Después vamos a ver como la definición y la estructura de un ciclo for. Vamos a ver que nosotros podamos utilizar este ciclo, por ejemplo, para recorrer una cadena de texto. Tres sentencias principales que nosotros podemos utilizar con este bucle for, que es break, continue y pass, la función range, y vamos a ver al final un ejemplo de cómo vamos a aplicar este bucle, ¿no? Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es la definición de lo que es un bucle. Entonces, un bucle no va a ser otra cosa más que cuando nosotros queramos repetir un conjunto de instrucciones o un bloque de código muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en sesiones previas, nosotros cuando realizamos ejercicios, por ejemplo, en el tema de votaciones, el ejercicio de nuestro sistema de votaciones, lo que nosotros hacíamos para pedirle al usuario que votara era poner 10 veces la misma instrucción, 10 veces el mismo input, ¿no? Y decíamos que eso no era una buena práctica porque estamos reutilizando muchas veces el mismo código, ¿no? Que se podría solucionar por medio de un bucle, ¿no? Y eso es entonces para lo que nos va a ayudar un bucle. Cuando nosotros necesitamos repetir muchas veces una misma línea de código o en general un bloque de código, pues vamos a utilizar un bucle. Una parte interesante es que a cada vuelta de este bucle se le va a conocer como iteración, ¿no? A cada repetición que nosotros hagamos en el bucle la vamos a conocer como una iteración. Entonces, por eso es que más o menos podemos ir viendo por qué se le conoce al ciclo for como un bucle iterativo, ¿no? Justamente porque se basa en iteraciones, pero tiene una característica especial también este bucle, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es. Pero vamos a ver primero una alternativa. Si nosotros no tuviéramos una forma de iterar por medio de un bucle, vamos a ver que nosotros lo podemos hacer de forma manual, ¿no? Y cómo es que llega a solucionar este problema de iterar manualmente un bucle for, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ir a nuestro código y vamos a armar un nuevo archivo para la sesión de hoy que diga bucle for. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a empezar iterando con un ejemplo manualmente. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es definir una lista, por ejemplo, que sea una lista de colores. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame colores y vamos a poner algunos colores, como por ejemplo puede ser el color rojo, puede ser también, por ejemplo, el color verde. Podemos también poner el color azul y tal vez un cuarto color que sea, por ejemplo, el color amarillo. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es hacer una iteración y que en cada vuelta o en cada repetición de nuestro código nos vaya imprimiendo un elemento de nuestra lista, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, pero de forma manual. Lo vamos a lograr por medio de un contador. Entonces, aquí abajo vamos a definir una variable que se llame contador y la vamos a inicializar con cero, ¿no? Nada más vamos a corregir aquí una parte que dice contador. Muy bien, ¿no? Entonces definimos esa variable en cero y la manera en que nosotros vamos a lograr esta iteración manual va a ser por medio de condicionales. Entonces aquí arriba lo que nosotros vamos a poner es nuestro if y la condición que nosotros vamos a poner es con respecto al contador. Entonces vamos a poner aquí nuestra variable contador y lo que decimos es que si esto es menor al número de elementos que tiene mi lista, entonces va a ser un índice que nosotros podemos utilizar para acceder a nuestra lista por medio de ese índice. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí tenemos que poner entonces que si nuestro contador, que vale cero, es menor al número de elementos de nuestra lista, eso lo logramos con la función len, y adentro ponemos nuestra lista colores, ¿no? Que recordemos que esta función len lo que hacía era contar el número de elementos que tenía, por ejemplo, en este caso, mi lista, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí que si ese contador es menor a ese número de elementos, y notemos que aquí es un menor estricto, ¿no? Entonces, si por ejemplo el número de elementos en este caso es 4, entonces el contador tiene que ser de 3 para abajo, ¿no?
Si eso pasa, entonces yo voy a poder utilizar ese número como un índice, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese índice? Pues lo voy a utilizar para imprimir un elemento de mi lista. Entonces, eso lo hago con colores, pongo mis corchetes y adentro mi índice, que en este caso va a ser mi contador. Muy bien, ¿no? Entonces pongo eso. Y para, en efecto, que sea una iteración, yo tengo que ir cambiando ese contador en cada vuelta, ¿no? Porque si vuelvo a repetir este mismo código una vez más para simular una segunda iteración o una segunda vuelta, pues va a seguir valiendo cero y no va a funcionar, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar un operador de asignación. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, aquí voy a poner mi variable contador, voy a poner más, igual y uno, que lo único que está haciendo esto, recordemos que este operador de asignación lo que hacía era a mi valor de contador le sumamos uno, ¿no? Entonces, al final de esta condición, lo que mi contador va a valer va a ser uno. En lugar de cero, ahora va a valer uno. Si es que entramos en esta condición, ¿no? En este caso, por ejemplo, cero, pues sí va a ser menor a 4, entonces se va a ejecutar esta iteración, ¿no? Entonces, esto va a simular justamente una vuelta o una repetición en mi código. Entonces vamos a ver que en efecto lo que esperamos es que nos imprima el color rojo, que es el primer elemento de mi lista, ¿no? Y en efecto, eso es lo único que nos está poniendo en la terminal. Pero ¿qué pasa? Decíamos que este va a ser una forma de iterar manualmente, ¿no? Es decir, que si yo repito este mismo código un par de veces, por ejemplo, puedo repetirlo dos veces más. Entonces, para ello voy a copiarlo aquí y voy a pegarlo dos veces más. Y veamos que en efecto va a funcionar como una especie de iteración, ¿no? Porque si nosotros imprimimos esto, veamos que lo que va a suceder ahora es que me imprime tres colores, ¿no? Y estos tres colores, pues son los tres primeros que vienen en mi lista, ¿no? Entonces, en efecto, pareciera que en cada bloque de código estoy haciendo una iteración, ¿no? Y tiene sentido esto, ¿no? Porque al final de este primer bloque de código, mi contador ahora vale uno, ¿no? Entra en esta condición y se vuelve a imprimir el siguiente valor, ¿no? Pero en este caso, el índice que yo estoy utilizando aquí va a ser uno, ¿no? Ya no va a ser cero como aquí arriba, ¿no? Entonces, por eso es que me imprime ahora el color verde. Y una vez más, se actualiza mi contador y ahora vale 2, ¿no? Y entonces, al introducir ese contador a mi tercera condicional, entonces, ese contador que yo voy a utilizar como índice ahora va a valer el número 2, ¿no? Y así, yo puedo hacer esto de forma repetida para recorrer toda mi lista, ¿no? Y veamos que en efecto va a ser una especie de iteración, ¿no? Donde en principio pues hay dos características principales. Una es que estamos repitiendo el mismo bloque de código en todas nuestras vueltas y dos es que estamos utilizando una especie de iterador, ¿no? Que en este caso es nuestra variable contador. Entonces, esta es una forma de iterar manualmente. Pero vamos a ver cómo utilizar una estructura for va a ser parecido a esto y nos va a ayudar a solucionar el problema que lo estamos repitiendo varias veces, ¿no? Esa es como la principal característica que va a tener nuestro bucle for, que ya no vamos a tener que repetir varias veces en estas iteraciones. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de este ciclo. Una nota importante a hacer antes de pasar a esta estructura es que un bucle for nos va a ayudar a recorrer elementos de tipo iterables, ¿no? Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, podemos recorrer colecciones como una lista, una tupla, un conjunto e incluso una cadena de texto, ¿no? Donde todas estas, decíamos, son colecciones que nosotros podemos iterar, ¿no? Y esta es la razón por la que se llama iterable este tipo de ciclos. Una notación importante series de este tipo de ciclos es que de alguna forma nosotros vamos a saber cuántas iteraciones o cuántas repeticiones va a durar nuestro ciclo. A lo que nos referimos con esto es que si nosotros regresamos a nuestro ejemplo que teníamos en nuestro código por acá, lo que estamos viendo es que de alguna forma si utilizamos, si queremos recorrer como todos los elementos de mi lista, yo sé cuántas vueltas tengo que dar para que mi ciclo se termine, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo que repetir mi código cuatro veces, ¿no? O es decir, dar cuatro iteraciones en en mi bucle para que se termine la ejecución y listo, ¿no? Entonces, eso es la característica que tiene un bucle for, que de alguna forma nosotros vamos a poder saber cuántas vueltas o cuántas iteraciones necesitamos para recorrer o para terminar ese ciclo, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con un conjunto, un diccionario, una tupla, es decir, siempre vamos a saber como cuántos elementos nosotros vamos a utilizar para recorrer todas nuestras colecciones. Y esta es la característica, la principal característica porque se llaman bucles iterativos. Entonces, una vez dicho eso, ahora sí, vamos a ver la estructura de nuestro del bucle for, ¿no? Entonces, la estructura en principio es poner nuestra palabra clave for. Después vamos a definir enseguida un iterador, que este iterador va a ser pues una especie de variable que va a ayudarnos a recorrer nuestra lista o nuestra colección en general, ¿no? Entonces puede llevar el nombre que nosotros definamos. En este caso, por ejemplo, generalmente se ocupan este tipo de iteradores con una sola letra, como por ejemplo aquí está la letra I como nuestro iterador. Después enseguida de ese iterador viene una palabra que es in y enseguida nuestra secuencia, ¿no? Que aquí donde dice secuencia, pues es donde nosotros vamos a poner la colección que nosotros queremos recorrer, ¿no? Por ejemplo, una lista, una tupla, un conjunto, en general todos los tipos de datos que sean iterables, ¿no?
y después ponemos dos puntos y vamos a poner un bloque de código, ¿no? Que justamente es el bloque de código que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para nuestro iterador y nuestra secuencia, ¿no? Para recorrerlos. Lo que nosotros definamos aquí va a ser este bloque de código que, recordemos, debe de estar identado. Eso para identificar que ese bloque de código está dentro de nuestro bucle for, ¿no? Entonces, esa es la estructura de manera general y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo nosotros vamos a poder hacer esto mismo que nosotros hicimos con una iteración manual, pero ahora solucionado con un bucle for, ¿no? Entonces, para ello, vamos a traernos esta lista más abajo para tenerla a la vista. Y vamos a definir, por ejemplo, un diccionario, ¿no? Entonces aquí vamos a definir una variable que se llame diccionario para identificar que en efecto nosotros también podemos recorrer este tipo de objetos. Entonces ponemos diccionario y lo vamos a definir, por ejemplo, poniendo como clave la palabra nombre y tal vez, por ejemplo, podemos poner como valor algún nombre, por decir Pedro. Luego vamos a poner una edad y la vamos a definir con un número entero. Y finalmente, por ejemplo, podemos definir aquí una clave que diga booleano y definirla justamente con un valor booleano. Podríamos poner, por ejemplo, un valor verdadero, es decir, un true. Listo, ¿no? Entonces tenemos una lista y un diccionario y ambas colecciones las vamos a querer recorrer con un bucle for. ¿Cómo la forma de hacerlo? Decíamos, primero tenemos que poner nuestro for, enseguida un iterador, que decíamos, este puede tener cualquier nombre, pero generalmente se ocupan variables, ¿no? Para el tema de la practicidad. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, nuestro iterador X, ponemos la palabra in y enseguida nuestra secuencia o nuestra colección que queramos recorrer. Por ejemplo, podemos poner colores, ¿no? Que es nuestra lista de arriba. Entonces ponemos eso y enseguida vamos a poner qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, una cosa sencilla que podemos hacer es imprimir los elementos, ¿no? Entonces, si hacemos eso, veamos que lo que esperamos a la hora de ejecutar nuestro código es que en efecto nos imprima nuestros colores que tenemos en la lista, ¿no? Que son los últimos 4 elementos que están señalados en azul, ¿no? Entonces, en efecto, veamos que hace la misma función que nosotros teníamos aquí con los condicionales, pero lo estamos resumiendo, estas mismas líneas de código, todo esto, la estamos resumiendo en 2 líneas de código, ¿no? Veamos que en efecto, pues se vuelve muchísimo más sencillo y tiene el mismo efecto de arriba. Entonces, eso es lo que podemos hacer con una lista, pero en general decíamos que esta secuencia nosotros podemos ponerle cualquier tipo de objeto iterable. Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí el diccionario, pues lo que vamos a esperar que imprima, pues en este caso nos imprime las puras llaves, ¿no? Los puros valores que son llaves en nuestro diccionario. Es decir, la palabra nombre, la palabra edad y la palabra booleano, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos imprimir a la hora de iterar en un diccionario. Pero si nosotros recordamos, por ejemplo, en la sesión de diccionarios, lo que veíamos es que existen 3 métodos que nos ayudan a recordar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, las claves, los valores y el par clave-valor, ¿no? Que decíamos que en general eso devuelve un objeto iterable, ¿no? A lo que me refiero con esto es que, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos recorrer, por ejemplo, los puros valores asociados? Es decir, aquí me aparecen las claves, pero yo tal vez no me interesan las claves, sino los puros valores. Entonces, lo que nosotros teníamos que poner aquí es el nombre de nuestro diccionario y aplicarle el método values. Entonces, aplicamos eso y veamos que lo que esperamos que nos devuelva en esta iteración son los puros valores, ¿no? Que justo son los últimos 3 elementos que me imprime en la terminal, que es Pedro, el número 48 y mi booleano true, ¿no? Entonces, en efecto, está funcionando correctamente y para eso es que nos servían nuestros objetos iterables a la hora de utilizarlos en un diccionario, ¿no? También podemos hacer lo mismo con punto case y con punto items, ¿no? Me devuelven objetos iterables que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en un bucle for, ¿no? Entonces, ese es como el pequeño uso que nosotros le podemos dar, el primer acercamiento a este nuevo bucle que es for, ¿no? Que veamos que en efecto se resume muchísimo más a que hacerlo de forma manual como lo teníamos aquí arriba, ¿no? Entonces, ese es el bucle for. Ahora, una parte más es que decíamos que en general, por ejemplo, nosotros podemos recorrer colecciones o también podemos recorrer cadenas de texto, ¿no? Que en general hemos visto que una cadena de texto se comporta parecido a como una colección lo hace, ¿no? Es decir, nosotros podemos agrupar cada carácter como si fuera un elemento en nuestra colección. Incluso le podemos asociar un índice y podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, por medio de los bucles for, nosotros podemos recorrer ese tipo de objetos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso para ver que, en efecto, se cumple eso, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí una palabra que sea, por ejemplo, la palabra programación. Entonces, tal cual como lo hacemos arriba, para recorrerla por medio de un bucle for, definimos en este caso nuestra palabra, después definimos un iterador y vamos a probar que en efecto cualquier palabra que nosotros pongamos aquí va a funcionar como el nombre de nuestro iterador, ¿no? Entonces ponemos como iterador la palabra tal cual palabra, después in y nuestra secuencia, que en este caso es palabra, ¿no?
Que de hecho, por ejemplo, debemos de tener cuidado con este tema porque pareciera que es la misma cosa, pero en este caso el iterador es este y nuestra colección es este, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí, para no confundirnos, podemos ponerle otra cosa, por ejemplo, texto, ¿no? Vamos a poner eso. Y luego vamos a poner aquí abajo un print y ponemos nuestro iterador que se llama texto. Entonces hacemos eso, ejecutamos y veamos que lo que me imprime, vamos a hacer esto más grande para que se vea mejor. En efecto, me imprime todas las letras de mi palabra programación, ¿no? Justo como lo estamos viendo aquí. Obviamente me las imprime en renglones distintos porque cada iteración es una letra. Me va imprimiendo una letra en cada vuelta de mi ciclo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer también, no solo con colecciones de este tipo, sino también con cadenas de texto. Podemos utilizar ese bucle for y funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que son las sentencias que nosotros podríamos utilizar para complementar nuestros bucles for. Esas son tres sentencias principales. La primera es break, la segunda es continue y la tercera es pass. Vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar estas sentencias para complementar nuestro bucle for. Entonces, la primera sentencia, que es break, nos va a ayudar a interrumpir nuestro bucle en cualquier momento, siempre y cuando se cumpla una condición que nosotros vamos a definir, ¿no? Entonces, en el momento en el que se cumpla determinada condición, nosotros podemos parar nuestro bucle. No es necesario que se termine todo si nosotros utilizamos esta sentencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Y para ello vamos a iniciar con la sentencia break, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un comentario y vamos a utilizar aquí una lista. Nosotros vamos a definir aquí una lista, ¿no? Entonces, ponemos una variable que se llame lista y definimos, por ejemplo, un número entero, un booleano. Tal vez, por ejemplo, podemos utilizar una cadena de texto. Y podríamos utilizar, por ejemplo, también una tupla, ¿no? Entonces aquí le definimos dos números dentro de esta tupla. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro elementos. Y lo que nosotros vamos a hacer es utilizar nuestro ejemplo con break, ¿no? Entonces lo primero que nosotros podríamos utilizar es recorrer toda esa lista como lo hemos visto hasta ahora. Definimos nuestro iterador, ponemos nuestra palabra in y definimos nuestra lista como la secuencia que nosotros vamos a recorrer, ¿no? Y por ejemplo la podemos imprimir para ver cómo luce lo que estamos haciendo, ¿no? Que en efecto, pues esperamos, como ya lo vimos arriba, que nos imprima los valores que están en nuestra lista, ¿no? Justamente los cuatro elementos últimos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera nada más imprimir hasta mi palabra Python y no imprimir el resto de elementos, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviera tal vez un flotante, yo solo quiero imprimir hasta donde dice la palabra Python y no quiero imprimir el resto de elementos. ¿Cómo puedo hacer eso? Y eso lo vamos a lograr por medio de la sentencia break. Entonces decíamos que se tiene que cumplir una condición. Entonces en principio esa frase ya nos menciona o ya nos da una guía de que nosotros necesitamos utilizar condicionales, ¿no? Entonces adentro de este bucle for nosotros vamos a utilizar un condicional que la manera en que nosotros vamos a condicionar es que justamente decíamos que cuando nuestra iterador llega a esta palabra Python, entonces se va a cortar esa ejecución, ¿no? Entonces justamente esa es la guía de nuestra instrucción o de nuestra condición que nosotros tenemos que poner dentro de este if, ¿no? Que decíamos que entonces si nuestro iterador, que en este caso es x, es igual a la palabra Python, que en este caso es donde nosotros queremos cortar la ejecución, entonces lo que vamos a hacer es que directamente dentro de esta condicional que definimos, vamos a poner nuestra sentencia break, ¿no? Entonces, en este caso la definimos de esta forma, ¿no? Pero en este caso, como la condición que nosotros estamos poniendo va arriba de este print, si nosotros llevamos esa palabra a Python, entonces no se va a imprimir esa palabra, ¿no? Entonces, este print lo necesitamos poner en la parte de arriba, ¿no? Para que se imprima hasta esa palabra y después nos corte nuestro código. Entonces vamos a ver esto. Si nosotros ejecutamos, veamos que en efecto nos imprime los primeros tres valores de nuestra lista, que es nuestro entero, el booleano y la cadena de texto, ¿no? Y ya no imprime el resto de elementos. ¿Esto por qué sucede? Porque lo que estamos diciendo en esta sentencia break es que vamos a cortar nuestro código. Nos salimos de esa iteración. En el momento en el que la condición sea cierta, entra en acción esta sentencia break y lo que hace esa sentencia break es cortar nuestro código hasta esa iteración, ¿no? Hasta donde nos quedamos, ahí se corta y continúa con el resto del código, ¿no? Tal vez nosotros podemos tener más cosas abajo, pues en ese momento se corta y continúa con el resto del código. Entonces, eso es lo que va a hacer la sentencia break, ¿no? Como vimos, tenemos que definir una condición y después poner nuestra sentencia break. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra primera sentencia que nosotros definimos para bucles for, ¿no? La siguiente sentencia es similar a esa, que es la sentencia continue, y lo que va a hacer esto es que va a detener la ejecución, pero únicamente
en la iteración que nosotros definamos. Es decir, nos va a ayudar como de alguna forma a saltar una iteración o incluso las iteraciones que nosotros definamos dependiendo de la condición que establezcamos en nuestro condicional, ¿no? Entonces, continue lo que va a hacer es que nos va a ayudar a saltar una o más iteraciones, pero no va a cortar el bucle en general, sino únicamente se va a saltar la ejecución de alguna iteración que nosotros definamos en nuestro condicional. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí abajo vamos a poner un comentario que diga ejemplo con continue. Muy bien, ¿no? Entonces prácticamente vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner aquí nuestro for, ponemos nuestro iterador X y vamos a poner aquí lo mismo. Vamos a recorrer nuestra lista, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, digamos que quiero hacer lo mismo que teníamos arriba, pero es decir, quiero imprimir todos los elementos de mi lista, pero omitiendo esta palabra, ¿no? La palabra Python. Es decir, quiero que me imprima todos los elementos exceptuando esa palabra Python. Y eso lo vamos a poder lograr por medio de la sentencia continue, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir el mismo condicional. Vamos a decir que si nuestro iterador X llega a ser igual a la palabra Python, entonces lo que vamos a definir adentro ya no es la sentencia break, sino es la sentencia continue, ¿no? Ponemos continue y listo, ¿no? Y aquí abajo ponemos nuestro print. Ponemos el print y el iterador X. Entonces, si hacemos eso, veamos qué es la diferencia. Entonces, en este caso, veamos que tenemos exactamente todos los elementos de mi lista, exceptuando la palabra Python, ¿no? Justamente la que estamos definiendo aquí adentro de ese continue. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que en el momento en el que esta condición se cumpla, vamos a ejecutar la sentencia continue, que la sentencia continue únicamente lo que hace es cortar la iteración en la actual, en la que se cumple esta condición, y se salta a la siguiente iteración, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es imprimir mi tupla y mi número flotante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre break y continue? La sentencia break, en el momento en el que se cumpla la condición, corta mi bucle y se termina, ¿no? Pero en este caso, en el momento en el que se cumpla la sentencia que yo defino en el continue, lo que va a hacer esta parte va a ser saltarme en esa iteración y continuar con el resto de mi ciclo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos, ¿no? La primera corta el ciclo, la segunda únicamente saltamos de iteración. Y finalmente, hay una tercera que es la sentencia pass, ¿no? Que en general esta no es exclusiva de los bucles, es decir, también la podemos utilizar en otro tipo de estructuras, pero nos va a servir, por ejemplo, en un bucle cuando nosotros queramos definir un bucle, pero no establezcamos todavía el código que va a tener dentro de ese bucle. A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, tal vez nosotros en una parte de nuestro código sabemos que va a ir un bucle, pero todavía no sabemos qué queremos hacer con ese bucle, pero no queremos afectar la ejecución del resto de nuestro código. Entonces, para eso es que nos va a ayudar la sentencia pass, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede más claro de cómo funciona esta sentencia. Entonces, aquí abajo lo que vamos a definir es un comentario que diga ejemplo con pass. Y vamos a poner exactamente lo mismo, ¿no? Ponemos aquí un bucle for, ponemos nuestro iterador y ponemos nuestra colección, que en este caso es la lista, ¿no? Ponemos una lista y listo, ¿no? Pero tal vez sucediera que en algún momento dado yo no sé qué hacer con esta iteración, tal vez no me gustaría imprimirlo, quisiera hacer otras cosas, pero todavía no he decidido qué voy a hacer, ¿no? Pero si nosotros lo dejamos así, veamos que inmediatamente me manda un error si es que yo intento ejecutar esto, ¿no? Porque no he definido nada dentro de este bucle, ¿no? Entonces detecta como si fuera un error de indentación, ¿no? Justamente como lo estamos viendo aquí, ¿no? Pero, cómo puedo dejar como establecido esto para que en el futuro no se me olvide? Es decir, porque yo bien podría borrarlo, pero no quiero que se me olvide eso, entonces quiero dejarlo ahí, pero no quiero dejarlo así en blanco, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues justamente es utilizar la sentencia pass, ¿no? Entonces directamente aquí yo puedo poner la palabra pass y eso veamos que en efecto ya no afecta en la ejecución de mi código, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí para ver eso, vamos a poner aquí un print, únicamente como ejemplo, que diga continúa el código. Muy bien, entonces ponemos ese mensaje únicamente para ver que en efecto no afecta la ejecución de mi código, estas líneas de código que yo puse aquí, ¿no? Entonces ejecutamos eso y veamos que en principio, aquí arriba con la ejecución de la sentencia continue, yo tenía estos 4 elementos, ¿no? Y luego tengo al final la palabra que dice o la frase continúa el código. Entonces veamos que en efecto pareciera que no está haciendo nada esto, ¿no? Y es correcto, no está haciendo nada porque únicamente definimos como nuestra sentencia, pero no pusimos nada, ¿no? Pero en lugar de no poner nada y dejarlo en blanco, ponemos sentencia paz y veamos que en efecto
no hay ningún error a la hora de ejecutar el resto de mi código y como si nada pasara, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer con la sentencia pass. Pero decíamos que no es exclusiva de los bucles, es decir, por ejemplo, si yo quisiera establecer tal vez un condicional, voy a poner aquí, por ejemplo, una condición que sea tal vez 2 menor a 8, por ejemplo, que es una condición verdadera. Entonces, si yo quisiera hacer esto, pero también no sé qué voy a hacer con ese condicional, pues puedo poner la sentencia pass, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo, pues veamos que no hay ningún error a la hora de ejecutar mi código, ¿no? Entonces, para este tipo de estructuras en donde nosotros no sepamos qué es lo que vamos a poner, pero sabemos que la vamos a utilizar en el futuro, podemos utilizar la sentencia pass, ¿no? Ya vimos que sirve con bucles y también, por ejemplo, con condicionales. Entonces, esas son las tres sentencias que nosotros tenemos. Entonces, haciendo un resumen de las tres, lo que hacemos con break es cortar nuestro bucle en determinada condición. Después, con continue, únicamente saltamos la iteración actual y con pass, únicamente lo que hacemos es como un código en blanco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no afecta nuestro código, pero deja la sentencia establecida para que la rellenemos en el futuro. Entonces, eso es lo que tenemos con esas tres sentencias. Ahora, una parte más que nosotros podemos utilizar es que tal vez, por ejemplo, nosotros no queramos recorrer como tal una lista, una tupla, un conjunto, es decir, no queremos hacer eso, sino que tal vez, por ejemplo, quisiéramos recorrer una lista de números, ¿no? Que en cada iteración tal cual mi iterador fuera un número y no un objeto como tal, no una cadena de texto, no un entero que esté definido dentro de una colección, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a hacerlo por medio de una función que es la función range. Entonces, ¿cuál es la notación de esta función? Pues simplemente poner range y adentro vamos a definir, por ejemplo, un número, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que nos va a generar una secuencia de números empezando desde cero hasta el elemento que yo puse aquí, menos uno, ¿no? Por ejemplo, si yo puse 10, entonces terminamos en 9, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí 10, inicia en cero y termina en 9. Entonces, esa es la función range. Vamos a ver cómo funciona y para ello vamos a ir aquí abajo en el código y vamos a utilizar un bucle for para utilizar esa sentencia o esa función range. Entonces vamos a definir aquí un bucle for con un iterador que sea, por ejemplo, la letra i, ponemos in y ponemos la función, en lugar de poner aquí una colección o alguna cadena de texto, por ejemplo, en general un objeto iterable, vamos a poner aquí una función que se llama range, ¿no? Justamente la que vimos hace un momento. Y luego aquí adentro vamos a definir un número entero, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo de hace rato, el número 10, ¿no? Veamos que si nosotros hacemos esto y después imprimimos el resultado, ponemos aquí abajo un print y el iterador, lo que decíamos es que nos da una colección que decíamos que empieza en cero y termina hasta uno antes del elemento que yo definí dentro de esa función, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es el número 9, ¿no? Entonces veamos que en efecto me imprime los números desde el cero hasta el 9. Entonces, esa podría ser como una alternativa si es que nosotros no queremos utilizar una lista, un conjunto, un diccionario, en general una estructura de ese tipo, no queremos utilizar una colección, sino tal vez, por ejemplo, números, ¿no? Que puede llegar a ser útil si nosotros, que por ejemplo, queremos utilizar esto como si fuera un índice, ¿no? En lugar de un elemento como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con la función range. Pero, en general, la función range tiene una estructura más amplia, es decir, recibe más parámetros. Recibe en general tres parámetros, un inicio, un fin y un salto, ¿no? Tal cual como lo hacíamos, por ejemplo, para recorrer listas o cadenas de texto, podemos hacer algo similar con la función range. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? En principio, si nosotros definimos un inicio, podemos empezar desde el número que nosotros definamos aquí. El número fin va a definir justamente hasta dónde termina nuestro ciclo. Uno antes a ese es donde va a marcar ese fin, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Y el tercer parámetro que recibe va a ser el número de saltos, conforme nosotros queramos tomar los números que están entre el inicio y el final que yo pongo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo hacer con la función range y vamos a ver ejemplos de este método. Entonces, vamos a poner exactamente lo mismo. Vamos a copiarlo aquí abajo. Vamos a poner un espacio en blanco con un print vacío para diferenciarlo del resto y vamos a probar aquí, por ejemplo, poniendo un inicio y un fin sin un salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero iniciar desde el número 2, pongo una coma y quiero terminar hasta el número 10, ¿no? Veamos que si nosotros ejecutamos esto, lo que nos resulta es que nos da los números empezando por el inicio, que es el número 2, y terminando uno antes del final, ¿no? En este caso es el número 9. Y todos los números, pues me los marca desde el 2 hasta el 9, ¿no? Como no hay ningún salto, pues entonces va tomando de uno en uno, ¿no? 2, 3, 4, así hasta llegar hasta el 9. Pero decíamos que nosotros también aquí le podemos agregar un salto, ¿no? Entonces aquí voy a poner otro print que esté vacío y voy a copiar la misma estructura que tenemos arriba. Únicamente le voy a agregar, por ejemplo, un salto de 3, ¿no? Entonces aquí al final le voy a poner el salto de 3 y veamos que lo que sucede es que solo me devuelve tres números.
Veamos por qué sucede eso. En principio va a tomar el primer elemento, que es el número 2, va a hacer un salto de 2, desde 3, es decir, va a omitir tanto el 3 como el número 4 y me regresa el siguiente, que es el 5, ¿no? Después hace un salto de 2, que en este caso va a omitir el número 6, hace un salto de 3, omite el 6 y el 7 y toma el siguiente, que es el 8, ¿no? Pero en este caso mi secuencia termina hasta el número 9, ¿no? Entonces, aunque en el próximo salto, pues se omitiría el 9 y el 10, ¿no? Pero eso ya ni siquiera alcanza en mi secuencia que yo definí en inicio y en fin, ¿no? Entonces, por eso es que se queda hasta el número 8. Pero funciona exactamente igual, ¿no? Y el orden se vuelve relevante, porque aquí no estoy poniendo como tal un inicio ni un fin, tal cual las palabras, sino que en el orden en el que yo definí, así es como va a funcionar este método, ¿no? Esta función range. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos hacer como alternativa si es que nosotros no queremos poner una colección como tal, sino más bien que ese iterador sea un número, ¿no? Que tal vez en el futuro nos puede ayudar para hacer algo. Entonces, esa es la función range. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a continuar con lo que sigue y vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar este bucle for en un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso y vamos a construir un nuevo archivo que se llame eh, ejercicio bucle for. Muy bien. Vamos a hacer eso, cerramos nuestro archivo anterior y guardamos y también cerramos nuestra terminal por ahora y vamos a ver qué es lo que nosotros queremos hacer en este ejercicio. Entonces voy a copiarlo de acá y lo voy a pegar. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este ejercicio. Entonces dice, vamos a crear una lista que se llame estudiantes. Lo que nosotros queremos iniciar haciendo es esa lista de estudiantes que va a contener justamente los nombres de algunos estudiantes. Luego vamos a crear un diccionario que se llame calificaciones para almacenar las calificaciones por cada estudiante. Entonces, en este párrafo lo que nos está diciendo son dos cosas. Por un lado, una lista que tenga los puros nombres de los estudiantes y luego un diccionario que tenga como clave los nombres de los estudiantes definidos en la lista de arriba y con su respectiva calificación. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. Luego vamos a utilizar un ciclo for para recorrer la lista de los estudiantes dentro del ciclo. Vamos a solicitar que el usuario ingrese la calificación de cada estudiante y la almacenará en la variable calificación. Luego utilizamos un condicional para validar que la calificación esté dentro del rango válido, que es de entre 0 y 10. Si la calificación es válida, la agregamos al diccionario de calificaciones utilizando el nombre del estudiante como clave. Si la calificación no es válida, mostramos un mensaje de error, ¿no? Entonces, este segundo párrafo lo que nos está diciendo es la manera en que nosotros vamos a armar nuestro diccionario, que prácticamente lo que nos está diciendo es que vamos a utilizar un bucle for para hacer eso, ¿no? En donde nosotros vamos a asociar cada nombre de nuestra lista como clave de nuestro diccionario y como valor asociado vamos a poner el nombre de la calificación, perdón, asociada a ese estudiante, ¿no? Y en cada una de estas iteraciones le vamos a estar preguntando al usuario cuál es la calificación que le quiere asignar, ¿no? Pero nos dice algo importante, que nosotros tenemos que validar ese número que nos ingresa el usuario. Si está dentro del válido, del rango válido de entre 0 y 10, pues no hay ningún problema, únicamente lo registramos, pero si no, entonces vamos a mostrar un mensaje de error. Eso es lo que nos está diciendo el segundo párrafo. Y luego, el último párrafo lo que nos dice es que vamos a utilizar otro ciclo for para imprimir las calificaciones de los estudiantes almacenadas en el diccionario. Para cada clave valor, en el diccionario vamos a imprimir el nombre del estudiante y su calificación correspondiente, ¿no? Entonces, este último párrafo nos dice que nosotros vamos a mostrar el contenido que está en nuestro diccionario. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos aquí son tres pasos, ¿no? Uno es que nosotros vamos a armar esta lista y ese diccionario. El segundo es que vamos a rellenar los datos preguntándoselos al usuario y finalmente vamos a mostrar esos datos, ¿no? Una parte importante que nosotros vamos a hacer aquí es que, en principio, para definir la extensión de nuestras listas, también se la vamos a preguntar como un dato al usuario, ¿no? Es decir, ya vamos a empezar como a mejorar nuestros ejercicios que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, recordamos que, por ejemplo, en nuestro ejercicio de votaciones, nosotros definíamos que el usuario iba a ingresar 10 votos, ¿no? Es decir, nosotros poníamos ese número, pero en este caso, por ejemplo, la extensión de nuestra lista la va a definir el propio usuario, ¿no? Entonces vamos a hacer esos tres pasos que nosotros dijimos acá en nuestro ejercicio. Entonces ponemos paso uno, armar, lista. Bueno, vamos a ponerle mejor definir lista de estudiantes. Muy bien, ¿no? Ese es el primer paso que nosotros vamos a hacer, definir nuestra lista de estudiantes por el momento. Entonces,
¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Pues, por ejemplo, para empezar, podríamos definir un primer mensaje con un print que diga, por ejemplo, el mensaje sistema de calificaciones, y podríamos poner, para que no se nos junte con el resto de palabras que vamos a poner, con el resto de texto, un salto de línea, ¿no? Entonces, listo. Esto va a aparecer hasta arriba de nuestra impresión. Luego, lo que nosotros vamos a definir es el número de estudiantes que nosotros queremos agregar a nuestra lista. Entonces, decíamos que ese número se lo vamos a preguntar al usuario. Lo vamos a poner, por ejemplo, en una variable que se llame n, y como decíamos que va a ser un número, va a ser un número entero para definir el número de estudiantes que va a ingresar en nuestro sistema. Vamos a convertirlo de una vez a un entero para que no haya ningún problema, ¿no? Adentro de este int ponemos un input para preguntarle justamente cuántos estudiantes quiere ingresar en nuestro sistema, ¿no? Entonces ponemos aquí un texto que diga justamente la frase ingresa el número de estudiantes que deseas agregar al sistema. Muy bien, hacemos eso, dos puntos y un espacio. Listo, ¿no? Aquí nosotros vamos a recibir un número, y tal vez una cosa que podríamos hacer para que se vea más estético a la hora de que se ejecute en la terminal es ponerle un par de guiones como si fuera una línea divisoria, ¿no? Entonces hacemos este print con un salto de línea y justamente guiones como en una forma que divida nuestro título y el resto de información. Entonces únicamente es para que sea más estético, ¿no? Lo podemos omitir si es que no nos gusta ese estilo. Y luego vamos a definir ahora sí nuestra lista, ¿no? Entonces ponemos a armar esa lista que decía arriba, se va a llamar estudiantes, y la definimos en principio como una lista vacía, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar un ciclo for para rellenar esa lista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a definir nuestro ciclo for. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un iterador que se llame i. Vamos a poner in. Y lo que nosotros queremos hacer es justamente hacer el número de vueltas que definió el usuario aquí arriba, ¿no? Es decir, nosotros vamos a rellenar con este ciclo for nuestra lista acá, pero para saber cuántas iteraciones tenemos que dar, vamos a utilizar este número que el usuario ya nos proporcionó, ¿no? Para saber cuántos elementos tenemos que agregar a nuestra lista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar nuestra función range. Entonces, aquí directamente vamos a poner esa función range. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ingresar adentro? Pues si nosotros recordamos, decíamos que si nosotros ingresamos un número solamente, no indicamos un inicio ni un fin ni un salto, únicamente agregamos un número, lo que va a hacer es que toma los elementos desde el cero hasta uno antes del elemento que nosotros pongamos dentro de esa función, ¿no? Es decir, en el fondo, cuando nosotros utilizamos una función range y le ponemos un único valor, lo que estamos también indicando es que ese valor que nosotros definamos va a ser el número de iteraciones que queremos hacer, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, como nosotros queremos registrar n estudiantes, que es el número de arriba que le preguntamos al usuario, es justamente el número que vamos a poner aquí dentro de esa función range, ¿no? Entonces, hacemos eso, y luego lo que vamos a hacer aquí es que justamente le vamos a preguntar al usuario cuál es el nombre que quiere ingresar por cada estudiante, ¿no? Entonces, vamos a guardar eso en una variable que se llame nombre, y vamos a poner aquí un input que le pregunta al usuario por el nombre de cada estudiante. Entonces, vamos a poner aquí un mensaje que diga, ingresa el nombre del estudiante. Muy bien, ponemos eso. Y luego, una vez que ya la tenemos en esa variable, queremos agregarlo a nuestra lista que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, eso lo logramos por medio del método append, que lo que hacía era agregar nuevos elementos a una lista. Entonces, ponemos el nombre de nuestra lista .append, y adentro el elemento que queremos agregar, que en este caso es la variable nombre. Entonces, listo, ¿no? Con esto, lo que hemos logrado es que nuestra lista se rellene con la cantidad de estudiantes que el usuario definió, y en cada iteración que estamos haciendo dentro de este bucle le estamos preguntando al usuario cuál es el nombre que va a tener cada estudiante, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda un bucle for, porque si no tuviéramos este bucle for, lo que haríamos es, por ejemplo, lo mismo que hicimos con los votos, ¿no? Repetir esta misma instrucción 10 veces o n veces, ¿no? Que ese es el número que definió el usuario acá arriba, ¿no? Pero lo hacemos por medio de un bucle for, ¿no? Así es como va a funcionar esta parte. Luego vamos a poner aquí un salto, pues prácticamente esta misma línea que divisoria, para que nuestro código se vea mucho más estético y a la hora de imprimirlo no se nos junte todo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Una vez que ya tenemos eso, pues prácticamente ya armamos nuestra lista. El segundo paso
vamos a armar ahora nuestro diccionario en el que se va a registrar tanto el nombre como la calificación asignada a ese estudiante. Entonces vamos a poner aquí paso 2, definir diccionario de calificaciones. Muy bien, entonces vamos a hacer este paso 2, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este paso 2? Pues en principio vamos a definir nuestro diccionario vacío con un nombre que se llame, por ejemplo, calificaciones. Lo ponemos aquí, calificaciones, y lo definimos como un diccionario vacío. Únicamente ponemos nuestras llaves, ¿no? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a recorrer nuestra lista que ya tenemos armada con el nombre de los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es asignarle a cada estudiante una calificación y para ello nos va a servir esta lista que ya tiene, para este momento ya tiene nuestra lista, todos los nombres de los estudiantes que están definidos en este bucle de arriba, ¿no? Entonces ya podemos utilizarla como tal, como si fuera una lista que ya tiene todos los nombres incluidos dentro de ella. Entonces vamos a armar nuestro bucle for. A nuestro iterador, por ejemplo, le vamos a llamar estudiante y lo vamos a recorrer dentro de nuestra lista, que es estudiantes, ¿no? Notemos la diferencia. Aquí es en singular para representar justamente a una persona y aquí es estudiantes para representar toda nuestra lista completa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en principio lo que queremos, por ejemplo, es que ingrese la calificación para cada estudiante. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Pues, por ejemplo, podemos poner aquí un print, un primer mensaje, que lo que diga es justamente ingrese la calificación de. Y para que el usuario sepa de quién estamos hablando, vamos a utilizar aquí nuestro iterador, que es estudiante, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer aquí es la frase, ingrese la calificación y un nombre, ¿no? En este caso, pues el estudiante que esté en esa iteración, ¿no? En ese momento. Entonces, únicamente aquí, para que sea mejor, vamos a agregarle 2 puntos y listo, ¿no? Le agregamos un espacio y luego el usuario tiene que ingresar un número, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos ingresando esto directamente en un print y no en un input. Y la razón por la que estamos haciendo eso es por esta variable que nosotros estamos poniendo, ¿no? Si lo hacemos en un input y lo queremos poner la misma estructura, esto no nos va a funcionar. Por eso es que, por un lado, lo ponemos en un print para poder utilizar esta variable de estudiante, ¿no? Pero para ingresar la calificación que el usuario le ingrese, pues aquí abajo podemos definir una variable que se llame calificación y que esto sea igual a un input, ¿no? Un input vacío. Entonces, este input vacío únicamente va a ser un espacio en blanco en el que el usuario puede ingresar algo, ¿no? Algún número. Obviamente basado en la instrucción que ya pusimos arriba en este print, ¿no? Y lo que nos va a ingresar el usuario, pues va a ser un número, o lo que esperamos que ingrese el usuario es un número de 0 a 10, ¿no? Con punto decimal puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que este dato sea un número flotante. Entonces vamos a convertirlo a un número flotante, lo encerramos entre paréntesis y ponemos aquí flotante, ¿no? Listo. Con esto nos aseguramos de que la calificación que ingresa el usuario en efecto se trata de un número flotante que nosotros podemos trabajar. Entonces, listo. Hasta ahora lo que hemos registrado es la calificación para cada estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa calificación? Pues lo que nos decía el párrafo 2 es que la tenemos que validar, ¿no? Por medio de 2 parámetros. Uno es que se encuentre en este rango y si se encuentra, pues entonces lo agregamos a nuestro diccionario y si no, pues vamos a mandar un mensaje de error, ¿no? Entonces esas son las 2 validaciones que vamos a hacer y como se tratan de 2 condiciones, pues vamos a utilizar una estructura if-else, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí adentro de nuestro ciclo for vamos a poner un condicional que sea, por ejemplo, que la calificación, si está la calificación entre 0 y 10, entonces la vamos a guardar como un elemento de nuestro diccionario. Entonces lo que vamos a poner aquí es que nuestra variable calificación, que es la que ya registramos aquí arriba en este flotante, sea menor o igual a 10, pero que también sea mayor o igual a 0, ¿no? Entonces eso lo vamos a lograr aquí abajo, poniéndola directamente aquí, que sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí en esta parte? Decimos que si nuestra calificación es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 10, entonces vamos a querer registrarla en el diccionario. ¿Cómo la vamos a registrar? Pues simplemente accediendo a nuestro diccionario, poniéndolo como valor clave el nombre del estudiante y la calificación que nosotros recibimos aquí arriba. Entonces vamos a definir eso. Nuestro diccionario se llama calificaciones, entonces vamos a poner ese nombre, vamos a ponerle como clave el nombre del estudiante, que eso se guarda en esta iterador. Entonces vamos a poner esto como valor clave, estudiante,
Y vamos a poner aquí un igual, que justamente va a ser el valor asociado al nombre del estudiante, ¿no? Que en este caso, pues es la calificación que tenemos aquí arriba, ¿no? Definida por el usuario. Entonces ponemos calificación. Listo, ¿no? Y esto en automático ya registra un dato o un par clave valor dentro de mi diccionario, donde la clave es el nombre del estudiante y el valor asociado es la calificación. Ambos datos están siendo escritos por el usuario, obviamente en diferente parte, pero toda esa información ya la tenemos disponible, ¿no? Pero esto va a suceder únicamente en el rango 0 y 10, ¿no? Es decir, que si el usuario se sale de este rango, tanto para arriba como para abajo, entonces tenemos que mostrar un mensaje de error, ¿no? Como en este caso, pues no nos interesa alguna otra especificación, directamente podemos poner aquí un else, ¿no? Y lo siguiente es que vamos a imprimir aquí el mensaje de error. Entonces ponemos aquí un print y que el mensaje de error diga calificación inválida. Punto. Ingrese una calificación entre 0 y 10. Muy bien, imprimimos ese mensaje. Y como nosotros al final de cuentas ese nombre no lo vamos a registrar dentro de nuestro diccionario porque no hay un valor al cual le asociemos, entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es que decirle al usuario que se va a eliminar ese nombre, ¿no? O tal vez una cosa que podríamos hacer es que por defecto ese valor se le asocia, en el diccionario se guarde como una calificación de 0, ¿no? Por decir algo. Podríamos poner eso o simplemente que se va a eliminar a ese estudiante de nuestro sistema porque no se va a registrar una calificación correcta, ¿no? Entonces vamos a poner ese mensaje. Podríamos hacer lo otro, que decíamos que algo parecido a esto, únicamente que en lugar de poner aquí una calificación, ponemos el número 0, ¿no? Para que no se quede así como esa parte, ¿no? Entonces, únicamente lo que vamos a hacer aquí, decir que no se va a registrar ese dato. Vamos a decirle, se eliminará a, y vamos a utilizar el nombre del estudiante, que ese es nuestro iterador, y luego ponemos aquí otra frase que diga del sistema. Y agregamos un punto y un salto de línea, ¿no? Entonces, agregamos ese salto de línea al final de esta frase para que no se nos junte todo. Y listo, ¿no? Este último mensaje lo decimos porque no vamos a agregar ese nombre ni un valor asociado a nuestro diccionario como estamos haciendo aquí arriba, ¿no? Y entonces a la hora de que nosotros imprimamos nuestra información, no va a aparecer el nombre de ese estudiante porque no lo registramos. Decíamos, la alternativa es que lo registremos parecido aquí, solo que en lugar de ponerle una calificación, le pongamos tal vez, por ejemplo, una cadena de texto que diga nulo o un número 0, ¿no? Por decir algo. Pero lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, vamos a poner aquí abajo. eh, Ahora sí, lo que nosotros vamos a mostrar, ¿no? En esta parte lo que nosotros hicimos es, pues, prácticamente definir nuestro diccionario, donde en cada iteración va a ser el nombre de un estudiante, ¿no? Y el usuario va a ingresar alguna calificación y la vamos a validar en este paso. Ahora, el último paso es mostrar la información, entonces vamos a poner aquí paso 3, mostrar información. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esa información? Pues en principio, tal vez, por ejemplo, podemos poner igual unos guiones para que nos dividan el resto de la información y enseguida vamos a poner un título por medio de un print que diga el siguiente texto. Datos del sistema y agregamos, por ejemplo, dos saltos de línea. Entonces ponemos diagonal n dos veces. Y para imprimir los datos, nosotros lo vamos a utilizar por medio de nuestro diccionario que definimos arriba, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es imprimir tanto el nombre como la calificación, ¿no? Es decir, queremos acceder tanto a la clave como al valor asociado. Y eso lo vamos a poder lograr, como decíamos, por medio de nuestro iterador .items. Por medio de ese método nosotros podemos acceder a ambos valores de nuestro diccionario. Pero como se tratan de dos valores distintos, en cada iteración tenemos dos valores distintos, y si recordamos nosotros, esta iteración nos devolvía tuplas, donde tenían dos valores, entonces nosotros perfectamente aquí podíamos definir dos iteradores distintos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues aquí vamos a utilizar un bucle for, vamos a definir un primer iterador que se llame, por ejemplo, estudiante, que justamente va a registrar el nombre, y luego enseguida una coma ponemos un segundo iterador que se llame calificación,
que justamente registra el número que representa esa calificación, ¿no? Y luego aquí definimos un in y nuestra colección, que en este caso es nuestro diccionario calificaciones, que ya está definido y ya está lleno con estos dos pasos que hicimos aquí arriba, ¿no? Luego vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, si lo dejamos así tal cual, esto nos va a lanzar un error, ¿no? Pero si nosotros utilizamos el método .items, entonces vamos a acceder a dos valores distintos, ¿no? A un iterador que tiene tanto una clave como un valor. Entonces no va a surgir ningún error, ¿no? Y luego aquí vamos a poner un print para imprimir esos dos valores. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner el mensaje, la calificación de, y ponemos el nombre del estudiante, que está guardado en nuestro iterador estudiante. Ponemos el texto es, dos puntos, y enseguida ponemos la calificación, ¿no? Que se guarda justamente en nuestro iterador calificación. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Únicamente usamos esas dos variables para imprimir el mensaje, la calificación de un nombre es y el número que nosotros registramos en nuestra variable calificación, ¿no? Entonces, con esto es que terminamos los tres pasos de nuestro ejercicio. Vamos a ver que en efecto esté funcionando correctamente. Vamos a ampliar esto. Y nos dice en principio sistema de calificaciones. Hay un espacio y dice el mensaje, ingresa el número de estudiantes que deseas agregar al sistema. Vamos a poner, por ejemplo, 3 estudiantes. Luego, enseguida nos aparece esta línea para que nos separe del resto de nuestros mensajes. Nos dice, ingresa el nombre del estudiante. En este caso me va a aparecer este mensaje 3 veces, ¿no? Por ejemplo, voy a registrar 3 nombres distintos. Me aparece una segunda vez, voy a registrar un segundo nombre y una tercera vez voy a registrar un tercer nombre. Listo, ¿no? Después, una vez que ya se registraron mis 3 nombres, ahora me dice que ingrese la calificación, en este caso de Luis, ¿no? Que este Luis lo va a tomar directamente de lo que yo puse aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí una calificación. Vamos a probar, por ejemplo, poniendo una calificación correcta. Ponemos un 8. Como no hay ningún error, entonces en ese caso lo que sabemos es que ya se registró en mi diccionario este primer nombre. Vamos a probar, por ejemplo, aquí poniendo una calificación que no esté en el rango que yo definí. Por ejemplo, vamos a poner aquí un -4. Y veamos que inmediatamente después, como no se cumple la condición, me muestra este mensaje, calificación inválida. Ingrese una calificación entre 0 y 10 y se va a eliminar a María del sistema, ¿no? Justamente decíamos que este mensaje nos muestra porque en nuestro diccionario no va a aparecer ese nombre que nosotros pusimos acá, ¿no? Entonces únicamente van a aparecer los nombres con una calificación que sea correcta, que esté entre 0 y 10, ¿no? Vamos a poner aquí una calificación que también sea correcta, por ejemplo, 7.9. Listo, ¿no? Una vez que ya registré mis 3 calificaciones, me muestra que los datos del sistema son los siguientes y me muestra en principio la calificación de Luis es de 8, justamente lo que registré aquí arriba, y la calificación de Josué es de 7.9, ¿no? Lo que registré aquí. Y veamos que en efecto no me muestra nada acerca de María porque no lo estamos registrando en nuestro diccionario. Entonces, a la hora de recorrerlo, pues no aparece ese dato, ¿no? Entonces, por eso es que únicamente tenemos estos dos datos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que en efecto estamos ahorrando muchísimas líneas de código, porque aquí en este caso yo puse 3, ¿no? Pero puedo poner 20 y funciona exactamente igual, ¿no? Me va a aparecer 20 veces este mensaje, la calificación se va a registrar también 20 veces y a la hora de recorrer mi diccionario también va a ser 20 veces, ¿no? Entonces veamos que eso lo estamos facilitando muchísimo al utilizar bucles for a la hora de hacer tanto el rellenado como la validación y mostrar mi información como lo estamos viendo aquí.